Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar la parte de componentes de un vector. Bueno, para los conceptos que necesitamos para trabajar las componentes, pues vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Vamos a colocar aquí un ángulo teta. Recordemos que el lado más grande del triángulo, la hipotenusa, y con respecto al ángulo que tenemos, pues tenemos que este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto. Entonces, tenemos tres funciones trigonométricas principales, que son la función seno de teta, que en este caso es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos la función trigonométrica coseno de teta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos la función tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para las componentes, pues vamos a necesitar las dos funciones que son seno y coseno. La función tangente ya se trabajó en un video anterior. Entonces, aquí lo que voy a necesitar despejar es el cateto opuesto y de aquí el cateto adyacente. Entonces me queda hipotenusa seno de teta igual al cateto opuesto y me queda hipotenusa coseno de teta igual al cateto adyacente. Digamos lo que si lo subrayamos, estas dos serían las ecuaciones que voy a ir necesitando. Necesito saber a qué equivale el cateto adyacente y a qué equivale el cateto opuesto. Bueno, como ejemplo, pues vamos a colocar ahora un vector que lo vamos a llamar el vector A. ¿Sí? Este vector va a tener una magnitud de 4,2 unidades y va a tener un ángulo teta de 42 grados. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar nuestras componentes? Lo primero es siempre trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Pintamos con el ángulo que se le da al triángulo rectángulo y aquí colocamos cateto opuesto, cateto adyacente. Identificamos nuestros catetos y una vez identificados, pues empezamos a escribir nuestras componentes del vector. Siempre empezamos con el cateto que está en el eje X. En este caso es el cateto adyacente en Y más el cateto opuesto en J. Cuando lo tengo así, pues ya reemplazo mis ecuaciones, que son hipotenusa coseno, porque es adyacente, coseno de teta en Y más hipotenusa seno de teta en J. Ambas componentes son positivas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Recuerden que en este primer cuadrante las componentes ambas son positivas. Entonces aquí tenemos que A es igual hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es la magnitud del vector 4,2 coseno de 42 en Y más 4,2 seno de 42 J. ¿Sí? En el siguiente paso, pues reemplazamos nuestros valores y recordemos que normalmente si yo les sugiero que trabajen con dos decimales por coseno de 42. El primero me da que es 3,12 en Y y el segundo, estoy haciendo la operación aquí en la calculadora,
más 2,81 J y las unidades. Entonces este vector A que acabamos de ver, pues tiene 3,12 en I más 2,81 en J. Entonces esas son las componentes. Teniendo ¿quién? El vector escrito con magnitud y dirección. Ahora, vamos a borrar este vector, vector A, y ahora vamos a trabajar un nuevo vector que vamos a llamar B. Vamos a trabajar el vector B. Borramos ahora lo que tenemos y pintemos a B. Recordemos que no estamos trabajando con esos numeritos que están ahí en nuestro sistema de referencia, ¿sí? Para que no nos confundamos de que por qué dio eso. Entonces, vamos ahora a pintar mi vector B. A este vector le voy a dar un ángulo alfa. Vamos a colocarlo aquí. Alfa va a valer 35 grados y nuestra magnitud del vector B va a ser, por ejemplo, 5 unidades. Coloco unidades porque no estoy trabajando un vector en específico, sino un vector cualquiera. Pintamos ahora nuestro triángulo rectángulo. Identifico el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Sí? Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Entonces, empecemos a escribir a B. Entonces, B es igual. En este caso, B está en el segundo cuadrante. Entonces, debemos empezar con un signo negativo. Cateto opuesto más cateto adyacente. Aquí coloquemos segundo cuadrante, componente en X negativa, componente en Y positiva. El vector B es igual a menos hipotenusa, cateto opuesto, que es seno de alfa, más hipotenusa, coseno de alfa, J. Entonces pasemos una línea acá. Aquí nuestro vector B. ¿Sí? Y coloquemos acá. B es igual a menos la hipotenusa. En este caso, 5 seno de 35 en I más 5 coseno de 35 en J. B igual. Entonces, 5 por seno de 35 me da 2,86. Entonces colocamos menos 2,86 y más 4,09 J y las unidades. Entonces, como ustedes pudieron ver, pues tenemos nuestros dos vectores. No siempre empieza con cateto adyacente, no siempre empieza con cateto opuesto. Todo depende de nuestro ejercicio o de lo que estemos trabajando. Miremos otros dos ejemplos. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi vector A y mi vector D. Empecemos con el vector A. Entonces pinto mi triángulo rectángulo. Y aquí tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente. Entonces otra vez, entonces empecemos. El vector A es igual cateto adyacente más cateto opuesto. El vector A es igual. Entonces colocamos hipotenusa, cateto adyacente, coseno, más hipotenusa, seno de teta. Entonces el vector A es igual hipotenusa 3
coseno de 30 más 3 seno de 30. Seno de 30. J. Reemplazamos nuestros valores. Entonces otra vez 3 por coseno 30. 2,59 más 1.5 J. En este caso, ¿qué unidades tenemos? Metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro vector, otro ejemplo de vector. Vamos con el último vector, que es el vector D. Lo mismo, cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, vamos a escribir ahora de otro color para diferenciarlo. Entonces, vector D es igual menos cateto opuesto en I más cateto adyacente J. Ya en este podemos ir avanzando un poquito más. Entonces colocamos el signo menos, cateto opuesto. Entonces ya sabemos que el cateto opuesto es hipotenusa por seno. Entonces la hipotenusa en este caso es 2,5 por seno de 45 más el cateto adyacente es hipotenusa coseno. Entonces colocamos 2,5 coseno de 45 J. Entonces nuestro vector D es igual. Recordemos que el seno y el coseno de 45 valen lo mismo. Entonces colocamos 2.5 y 1,76. Entonces nos queda menos 1,76 en I más 1,76 J, y las unidades que son metros. De todas maneras, verifiquemos, seno y coseno valen exactamente lo mismo. Listo, entonces ya tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos, para finalizar, dos vectores más para seguir trabajando nuestras componentes. Vamos a empezar con el vector B. Entonces el vector B es igual. ¿Qué cuadrante es? Es el tercero. Entonces B tiene que tener las componentes ambas negativas. Entonces vamos a pintar nuestro triángulo rectángulo para saber qué cateto estamos trabajando. Cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, ¿qué cateto está en el eje X? El adyacente. Entonces vamos con cateto adyacente en I menos cateto opuesto J. ¿Sí? Ya tenemos ambas negativas. Entonces B es igual menos, volvemos a colocar hipotenusa coseno de beta en este caso, menos hipotenusa seno de beta en J. B es igual, entonces menos 5 coseno de 40 menos 5 seno de 40 J. Entonces en nuestro vector B es igual, entonces sacamos la calculadora, 5 por coseno de 40, 3,83 negativo, menos, vamos a borrar acá ratico y volvemos a colocarlo y lo colocamos bien, menos 3,83 y menos 3,21 J, y las unidades que son metros.
Ahora tenemos un vector que es el vector G. Estos vectores que están sobre los ejes son muy importantes de aprenderlos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente estos vectores no, no se le sacan componentes con seno y coseno, aunque se puede, pero no sería bueno. El vector G, si ustedes se dan cuenta, aquí está únicamente en el eje Y. O sea, el eje X no tiene componente. Entonces vamos a colocar 0 en Y. Una vez que ya tengo identificado que solo está en el Y, pues miro para dónde apunta. Está apuntando hacia abajo. Entonces, como apunta hacia abajo, un signo menos, ¿sí? Y aquí va la componente. Tiene 4 en J. Unidades. Realmente uno no necesita estarle sacando seno y coseno, ¿sí? Usted sabe que la magnitud o el tamaño de este vector es 4. Entonces, esa magnitud está toda sobre el eje Y. Con estos dos ejercicios, pues damos por terminado este video. Agradezco un like para saber que vinieron por acá y que me estuvieron observando. Muchas gracias. Hasta luego.